El presidente Peña Nieto llega a su cuarto aniversario desde que llegó al poder en 2012 y inicia su quinto año de gobierno. ¿Cuáles los principales aciertos y desaciertos de su administración? Es una pregunta importante, sobre todo porque 2017 augura ser uno de los años, quizá uno de los momentos más complejos para su administración por la incertidumbre que hay alrededor del porvenir del país. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme rápidamente a ver unos datos de contexto y volvemos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de todos los días. El presidente Enrique Peña Nieto inicia el último tercio de su gobierno después de un vertiginoso ascenso de los primeros 2 años del Pacto por México, seguida de una estrepitosa caída de la aprobación de su gestión en la implementación de las reformas. En el cierre de su sexenio, el país afronta uno de los momentos de mayor incertidumbre sobre su futuro de las últimas 3 décadas. Al cruzar el segundo tercio de su mandato, el presidente dice que se recordará por las reformas estructurales que logró a través de acuerdos con las dirigencias de los 3 grandes partidos y que lo proyectaron como el mandatario que por fin podía mover a México, tal como decía su eslogan de campaña. Fueron aquellos años cuando internacionalmente se habló del Mexican Moment para resaltar su liderazgo como el reformista que impulsaría la transformación del país, a lo que seguiría una alta conflictividad social con los maestros por la implementación de la reforma educativa, la irrupción de una crisis por derechos humanos por casos emblemáticos de desaparición de personas como Ayotzinapa y escándalos de corrupción en torno a su administración. La popularidad del presidente se hundió en medio de la campaña electoral estadounidense cuando recibió al hoy presidente electo Donald Trump como jefe de Estado en Los Pinos, en un episodio que apenas presagiaba las amenazas para su administración y para el país de una política proteccionista de su principal socio comercial. A Peña Nieto le podría aguardar en 2017 el año más complejo de su sexenio por la tormenta perfecta que representa el desajuste de las finanzas públicas por el crecimiento de la deuda, la caída de la producción y precio del petróleo y la recurrente baja del pronóstico del crecimiento, junto con el fuerte golpe de las tendencias proteccionistas de Trump y su advertencia de reformar a fondo el Tratado de Libre Comercio. El próximo año, el presidente tendrá que sustituir a Agustín Carstens tras su renuncia al Banco de México, en el que ha jugado un papel decisivo para dar mensajes de confianza a los mercados y evitar un mayor descalabro del peso. Posiciones. 1. Al anunciar su renuncia, Agustín Carstens dijo que de ninguna manera se debe leer su salida a una reacción de su parte de una institución coyuntural o a un desencuentro con Hacienda o con el gobierno federal. La decisión de tomar esta oportunidad es porque le interesaba seguir sirviendo desde su ámbito más global. Todavía va a estar 7 meses y espera que la tormenta no dure tanto. 2. Después de conocerse el triunfo de Donald Trump, los especialistas económicos del sector privado consultados por Banjico redujeron sus expectativas para la economía mexicana en 2017, mientras que en octubre el consenso de especialistas vaticinaba un crecimiento del Producto Interno Bruto a finales de noviembre. Su pronóstico de crecimiento bajó 1.8%. 3. De acuerdo con una última encuesta de Reforma, el 57% de la población percibe que la corrupción en el gobierno federal se ha aumentado. Así, el aspecto peor evaluado del presidente es el combate a la corrupción, seguido por la economía y el combate al crimen organizado. En contraste, se observan mejoras ligeras en las temáticas de salud y educación. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de viernes, ya próximos al fin de semana, y nos vamos a meter en un tema que ha estado rondando la agenda pública en los últimos días por el cuarto aniversario de la llegada al poder del presidente Peña Nieto y el inicio de su quinto año de gobierno. Vamos a analizarla, pero sobre todo lo que nos interesa es proyectar las preguntas hacia el que se avisora como uno de los años más difíciles o uno de los años en peligro, que será el 2017, en el último tramo del sexenio. Me da mucho gusto que venga con nosotros para analizar este tema, para entrarle a la discusión, la senadora Martha Tagle. Martha, como siempre. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Senadora ciudadana. Aquí estamos. Un placer tenerte como siempre. Al contrario, gracias a ti. Y me acompaña también, y me da mucho gusto recibirlo, él va a estar acompañándonos además, no solo hoy, sino los viernes en este programa, en este espacio, Pepe Rubinstein. Un placer, Pepe, ¿cómo estás?
articulista gracias, de Excelsior. Pepe. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, es un gusto estar contigo. No, un placer tenerte. Marta Tagle, aciertos y desaciertos Pues, de los primeros 4 años. Mira, me parece que estos 4 años sin duda han sido una etapa muy complicada para el país. Si yo tuviera que calificar los diferentes gobiernos que me ha tocado vivir, creo que este sin duda para mí me parece uno de los peores sexenios y que en 4 años se agotó. En 4 años agotó todas las posibilidades de gobernabilidad democrática y me preocupa qué es lo que venga en estos 2 años, sobre todo una situación económica y un entorno internacional más difícil para nuestro país. Me parece que la apuesta con la que inició este gobierno de un paquete de reformas estructurales que se impusieron a toda costa, que además se hicieron a través de un pacto, el Pacto por México, que nadie puede olvidar, perdió muy rápido la fuerza y el motor de esas reformas estructurales, incluso para los propios que diseñaron. Pero están en su haber. ¿Las reformas están en su haber o no? Yo creo que incluso muchas ya se desinflaron. La reforma educativa, incluso ahorita la reducción del presupuesto que hay a la Secretaría de Educación Pública habla de que también ya dejó de ser un asunto como de prioridad. El tema energético, solamente si hay condiciones diferentes, por ejemplo, a raíz de la reciente declaración de la OPEP de bajar, de subir costos, la producción nos puede ayudar. O sea, hay algunos factores internacionales que podrían de alguna manera venir a ayudarlos, pero hay otras reformas estructurales que definitivamente no fueron lo que debían de ser. Por ejemplo, la reforma fiscal, en lugar de incentivar mayor generación de empleos, más empresas, todo, hay más empleo, pero a pesar de que sí calidad. Mejoró la recaudación fiscal del Estado mexicano. Pero le está generando ingresos que no está viendo la gente retribuido en su calidad de vida cotidiana. Y si no, nada más veamos el nivel de percepción con el que cuenta actualmente el presidente, que aunque las encuestas de estos últimos días manejan que ya no cayó este mes, el nivel de percepción es sin duda reprobatorio. Estamos ante un 23% de aprobación del presidente de la República. Me parece sin duda que es una de las calificaciones más bajas que ha habido de cualquier otro 24 presidente. Le daba Reforma ayer, 24, me parece, ¿no, Pepe? Aciertos y desaciertos. Bueno, yo te puedo decir que el primer bienio yo lo puedo ver como, esto inició como una sinfonía fantástica. Se logró conjuntar a las fuerzas opositoras, se hizo un increíble pacto por México, se sacaron 12 reformas estructurales, reforma energética, reforma de educación. El segundo bienio, repentinamente, escuchamos acordes wagnerianos y empezamos a oír nombres autóctonos, empezamos a oír Tlatlaya, Nochixtlán, Ayotzinapa. Se cae el petróleo, como que esperaban que se aprobara la reforma energética para bajar el petróleo. Fue algo como que hubiera estado cronometrado. Y bueno, pues entonces comienzas a ver que contra la reforma educativa hay marchas, plantones, maestros. Bueno, ¿viste la toma de posesión de Murat? A la 1:30 de la mañana en una cadena de televisión como esta, aquí podría haber tomado posesión. No sé qué tan legal sea. No sé si tenía que ser, lo tienes que hacer que sea sede de los poderes de la Unión o de alguna manera que hacer un recinto oficial. Pero efectivamente tuvo que salvar la toma de posesión. Pero bueno, si tú ves todo lo que ha ocurrido en este segundo bienio, con la aparición de Trump, ahora a Trump lo vamos a conocer a fondo en este tercer bienio. Este tercer bienio tenemos que pugnar que no sea un requiem mozartiano, porque llaman que es una tormenta perfecta, pero se han conjuntado una serie de situaciones que realmente preocupan. El asunto de Carstens, también tan intempestivo, o sea, un titular, es como que Messi se va del Barça porque le ofrecieron ir a jugar a otro equipo. ¡Qué padre! Pero ¿y el Barça?
Claro, pero cuando además el Barça estuviera hipotéticamente peleando, irse a segunda descenso. división. Ahora, dime una cosa, Marta, a ver, más o menos con matices, pero coinciden. Sí hay una línea muy marcada entre los primeros 2 años y los siguientes 2 de los 4 que lleva. ¿Qué explica el cambio? O sea, los primeros 2 fueron el Pacto por México, la generación digamos, de los consensos y los acuerdos para generar las leyes, y los segundos fueron la implementación. ¿Por qué? ¿Cómo explicar ese contraste tan grande entre un periodo y otro? Pues ya lo hemos platicado muchas veces aquí mismo en tu programa. Me parece que este gobierno en particular ha tenido muchos problemas con la implementación de las leyes. O sea, una cosa fue tener la capacidad de generar el consenso para sacar las leyes, y a la hora ya de implementarlas se vieron las deficiencias de esas propias leyes. Muchas de esas leyes que salieron por acuerdo político, pues no salieron, había un consenso social y empezaron a generar estos problemas, y poco a poco empezamos a ver diferentes grupos. O sea, tuvo la capacidad de poner uno por uno a todos los grupos en su contra, incluso recordemos a los empresarios, ¿no? O sea, cuando hemos visto una manifestación de empresarios que presionara al gobierno. O sea, en el Ángel, ¿verdad? En el Ángel, tuvo la capacidad de ir poniendo sector por sector, cada uno en su contra, justamente por esto. A la hora de implementarlo, por haber sido reformas que se alcanzaron por un acuerdo político ahí arriba, la operación de la aplicación fue muy mala. Me parece que incluso su propio gabinete, que se ha ido desmoronando poco a poco, tampoco le sirvió para implementar esas leyes, y hoy tenemos pues los resultados de que básicamente ningún sector está ya, o no se ve ningún sector apoyando a este presidente. Lo voy a decir en descargo de él, porque ese es uno de los argumentos que el propio gobierno ha esgrimido sobre la percepción o la caída de aprobación, la imagen que tiene Pepe, y están diciendo, bueno, pues es que a lo mejor ha habido problemas de comunicación y también la irascibilidad de las redes sociales y la crítica fuertísima de los medios de comunicación. ¿Te parece que eso pueda estar jugando también? Sí, pero lo veo más que nada. Hay un elemento que sine qua non es lo que debe de acompañar a cualquier buen gobierno y a cualquier gobernante, que es la confianza. El señor Peña Nieto, de alguna manera, no se habla de tú con la confianza, no ha sabido impregnar. Cuando habla, da la impresión, lo hace bien y habla bien, pero no hay la emoción del que convence. Y no hay los antecedentes para creer. Hay una crisis de confianza. Llegó el momento en que hay cero tolerancia. A ver, pero es confianza. A él, hacia lo que te diga, él o hacia las lo que te diga. instituciones. Y generalmente, pues las instituciones son manejadas por elementos, por funcionarios. Los funcionarios tienen una crisis de credibilidad enorme, pero yo creo que el presidente en sí, hay cero tolerancia. Lo que diga, como lo diga, siempre le vas a encontrar y le vas a buscar y le vas a dar la vuelta. Y yo siento que hay ocasiones en que te dice cosas que sí, pero ya estamos programados a que no. Ya no lo escuchas. A ver, tuiteros, redes sociales, que además Marta es tuitera. No, yo creo que sí. O sea, un tema fundamental es la confianza, pero se generó más desconfianza a raíz, y me parece que ese también es un elemento clave de este gobierno, un signo clave de ese elemento es el tema de la corrupción. O sea, asuntos como Casa Blanca me parece que fueron un elemento clave que empezó a desmoronar toda la poca credibilidad con la que pudiera venir. Desde la FIL. Todo el tema de los negocios, o sea, el tema de la corrupción sin duda me parece un tema, y también en descargo del titular del Ejecutivo, porque además yo he sido muy crítica, no solamente de él, me parece que la clase política en general no ha entendido el enojo social que hay con respecto al uso de los recursos ante el nivel de la calidad de vida de la gente que se va deteriorando, y los políticos siguen haciendo negocios, siguen viendo por sus propios intereses personales o de partido. Así es. Y no solamente es el titular del Ejecutivo, pero me parece que con la anuencia del titular del Ejecutivo se han cometido muchos errores, y por eso tenemos varios exgobernadores hoy en día perseguidos por la ley. ¿Me permites añdir algo? Del grupo, además, un poco de la generación precisamente que llegó al poder junto con el presidente Peña en 2012. Te escucho y lo relaciono con mi columna de hoy, en el sentido de que el funcionario, el político que habla, lo hace más en función no de la verdad, sino en función de lo que quiere escuchar el público. Entonces, lanza música para sus oídos. Él no está convencido
la verdad no es la que impera, sino lo que quiere escuchar la sociedad. Entonces es un problema de comunicación, es un problema digamos, de falta de posverdad, o digamos de falta de compromiso de la verdad en el discurso político. Es un arte de mentir. Yo creo se llama sofismo, ¿no? A ver, sí. La verdad es que ese nombre es bastante antiguo, se llama sofismas. Yo creo que no debería de ser un problema de comunicación, sí un problema de confianza, porque también cuánto se ha gastado formalmente en la comunicación oficial por parte del Ejecutivo. Los datos con respecto a la comunicación oficial de la presidencia son también como nunca inflados y me parece que también, a pesar del dinero que se le ha invertido desde la presidencia, no ha sabido comunicar, pero me parece, en ese sentido sí coincido contigo, de que tiene que ver el fondo. O sea, se quiere vender una verdad que la gente ya no compra, no entiende, no lo ve en sus propias A ver, no sabe comunicar realidad. O no sabe dialogar, porque no es lo mismo comunicar que tener, por ejemplo, o saber manejar el diálogo social. Es que hoy en día las redes sociales permiten que sea diálogo, debería de ser diálogo, y ya no es una comunicación unidireccional que antes tú nada más comunicabas y que te cachen los demás. Si lo que tienes que comunicar es una grata noticia, pues, pero ¿qué tal cuando tienes que comunicar algo que pues no es como quisieras? Entonces lo maquillas, lo transformas y lo presentas de tal manera que se vea, nuestra moneda está fuerte. Y nuestro país ha logrado, frente al vendaval, salir avante. Perdón, pero ese tipo de cosas creo que nosotros nos adelantamos a la posverdad, porque desde hace muchos años aquí un poco la perspectiva era, si dicen que el peso está fuerte, cuidado, ¿no? Este era el temor de que yo fuera creo que está incrustada en nuestro ADN. Estamos haciendo el balance de los primeros 4 años del gobierno del presidente Peña Nieto, pero sobre todo hacia dónde nos conduce ese balance en el año 2017, el que está por entrar, su quinto año de gobierno, el cierre de la administración, un año que a todas luces se ve difícil. Estamos hablando con José Rubinstein, editorialista de esta casa, de este periódico, de esta casa editorial, y con Marta Tagle, senadora ciudadana, y sobre la mesa, digamos, al arranque del programa pusieron asuntos como confianza, sobre las reformas estructurales que no acabaron de dar los resultados en el tiempo previsto. ¿Cómo se proyecta eso hacia un año especialmente difícil como es 2017? El 20 toma posesión Trump y las señales de política proteccionista, de cambio en las reglas de juego en el comercio y los intercambios con México son cada vez más claras. Incluso algunas amenazas ya las ha concretado antes de llegar a la Casa Blanca. Sí, pues yo decía desde un principio que me preocupa mucho qué es lo que pasa en los siguientes 2 años, porque me parece que estamos ante un gobierno muy desgastado, ante situaciones mucho más complejas para el gobierno, a diferencia de cómo inició el sexenio. La parte económica va a ser muy difícil. Estamos viendo el asunto del precio del peso frente al dólar, que sin duda, por más que se diga que no afecta, por supuesto que tiene un impacto en cuestiones inflacionarias y muchos temas más. El propio asunto de la entrada de Trump el próximo 20 de enero sin duda va a marcar un antes y un después, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y me preocupa además que Peña Nieto no tiene no solamente la fuerza por sí mismo, ni tampoco su propio equipo ni gabinete para hacer frente a eso. Me parece que las respuestas que han dado frente a lo que viene es de inexperiencia, de no estar preparados. Cuando ellos incluso mismos propiciaron la relación con Trump, me parece que su equipo no terminó de entender que sí podía ganar y no estaba preparado. Incluso reaccionaron antes los países latinoamericanos, centroamericanos, ante la posible, el tema de deportar migrantes, que los propios mexicanos hacer atender ese tema. Entonces me preocupa mucho porque yo lo siento que está débil políticamente. No veo ya ningún sector apoyándolo fuertemente. Ante el tema económico, estaban por una parte negociando el TPP, se anuncia que también ya no se va a llevar a cabo en Estados Unidos y eso hace que se caiga la negociación, una posible renegociación del TLC. Entonces esa parte económica va a ser muy complicada y yo creo que no tiene el equipo ni cómo salvar esta situación ante una situación económica adversa. O sea, si lo pusimos en titulares, Marta diría debilidad del presidente ante la enormes retos económicos. ¿Coincides o no coincides? Sí, coincido, claro. ¿En Tradicionalmente, el año fuerte de un presidente de la República en México es el 4º año.
A partir de entonces viene un declive, obvio, y máxime que se acentúa cuando se saca el candidato. En 2017 habrá que proponer a un candidato. Los posibles candidatos, si los interrogas, te dicen que ellos están concentrados a cumplir con la confianza que el señor presidente depositó en ellos y que ellos no piensan más que en cumplir lo que tienen que hacer el día de hoy. Pero de un día al otro los destapan y ya quieren, pero no hicieron la tarea de antes, no promovieron. Yo quiero ver, si van a Acapulco, López Obrador ya va por Iguala y los señores no se han subido al coche. Unos piden piso parejo, otros están esperando los tiempos, pero obviamente la figura del presidente va bajando, máxime en 2017 que hay 3 elecciones fundamentales, Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Pero el Estado de México, si lo pierde el PRI, tienen un pie fuera de los pinos para 2018. O sea, y si hay una coalición del PAN con el PRD, pues va a estar muy difícil. O sea, tú lo que dices es no solo la debilidad, sino el ruido que pueda meter la sucesión presidencial. Aunado a factores reales como la devaluación, como Carstens, como Trump, porque no es que Trump amenaza, no veo que vaya a cambiar. No, bueno, no veo. Parece que incluso algunas de sus amenazas ya las ha cumplido. De Carrier. Sí, el tema de Carrier. Claro. Así es. No, yo creo que sin duda el tema político mueve mucho, ¿no? Aunque Peña Nieto trató el domingo pasado en la asamblea del PRI de frenar la sucesión, de frenar los... Pero me parece un llamado ya muy tardío. Creo que además se equivocó porque dejó jugar a todos. O sea, como que en el PRI había reglas del juego donde la figura fuerte del presidente y el tapado era algo que se perdonaba. Pero aquí me parece que desde un principio, por lo menos desde hace un año y medio, dejó jugar a varios y eso también debilitó mucho el trabajo de este propio Ejecutivo, porque hay varios en el propio gabinete con ese interés, los dejó seguir, todos siguen con el interés, nadie dice que no, y ese tema lo ha debilitado políticamente mucho. Y si eso tienes enfrente que, por otro lado, la oposición se ha fortalecido, ha ganado gubernaturas que nunca había ganado, por supuesto que políticamente es otro factor que vamos a estar viendo de cara a una elección en el Estado de México que siempre ha sido el bastión fuerte del PRI y que, como nunca antes, está en riesgo de perderlo, como nunca antes. Aunque las encuestas siguen manteniendo pero ya no nos confiemos de las encuestas. A favor del PRI. Yo sé que no, Pepe. Pero no es solo el partido, es el candidato. La gente vota por el candidato. A Josefina la han ido desacreditando a través de dineros mal usados en su fundación, pero ella es una candidata fuerte. Encinas es un candidato fuerte. Y en el PRI pues hay varios, pero cada uno cargando con cierto peso específico que es vulnerable. Pues sí, pero ahí está, ser familiar está Carlos Iriarte, está Del Mazo. Del Mazo es primo es pariente del presidente, Carolina es parienta también. O sea, hay una serie de argumentos que juegan en contra del posible candidato del PRI. Haciendo el balance de los 4 años que se cumplen del gobierno de Peña Nieto, pero sobre todo lo que viene hacia adelante. Y el 17, si me permiten decirlo, de esta manera creo que ha comenzado con el anuncio ya de la renuncia del gobernador del Banco de México, que se verificará hasta julio del próximo año, pero que es ha tenido un enorme impacto. Marta Tagle, senadora ciudadana, por lo que significa. Es Carstens una especie de símbolo de la política de austeridad y de la ortodoxia que habían permitido venir calmando los mercados en medio de la volatilidad y los vendavales financieros del extranjero. Ha tenido también, diferencias con la Secretaría de Hacienda, es cierto, él ha sido muy insistente en reducción del gasto público, en esta posición ortodoxa. Mientras que la Secretaría de Hacienda parece, desde que la ocupaba Luis Videgaray, estar más preocupado con el tema del crecimiento, que no es materia, no es responsabilidad del Banco de México. ¿Qué te parece? ¿Se va sin suficiente explicación y en medio de la tormenta? Sí, sin duda me parece que la salida de Carstens pues ha generado mucha expectativa y especulación justamente porque la carta de renuncia no dice, ¿no? O sea, habla de esto de que me invitaron y me siento muy honrado, me cuesta mucho trabajo, pero no dice exactamente cuál es el motivo. Y entonces las interpretaciones ya han salido y sin duda la que más pesa es el tema de que está abandonando el barco en pleno hundimiento.
Y es que Carsten sin duda significa este contrapeso de las políticas económicas a nivel internacional en nuestro país. Él ha sido el encargado de que esas políticas económicas del control de la inflación, de la devaluación, es el que se ha encargado de que funcionen no solamente en este gobierno, ¿no? Desde mucho tiempo antes, cuando secretario también de Hacienda fue secretario con de Calderón. Hacienda. Entonces, es sin duda una figura del Fondo Monetario Internacional, de la política económica internacional, que representa este grupo económico de poder a nivel internacional, y que, pues, este tema de que me invitaron a un banco a dirigirlo y no es como claro. También se ha especulado sobre este tema de la diferencia que pudo haber con el Ejecutivo, y que antes de que hubiera mayores diferencias se va. Sea lo que sea, está teniendo un impacto. El primero, pues, se pudo ver en el tema del dólar, ¿no? Como tan solo el anuncio le puso muy nervioso, y me parece que ahorita, pues, ya todo el mundo además está pensando en quién será el siguiente. Es que ese es el tema, Pepe. Desde tu punto de vista, qué está haciendo, digamos, más una noticia menos favorable para la economía mexicana? ¿La salida de Cárdenas o la manera o el reto de encontrar al sustituto? El sustituto ortodoxamente tendría que surgir de la Junta de Gobierno del Banco de México, que hay varias gentes. Hay 5 en la Junta, sí, ¿no? Y son gentes que llevan años, sobre todo 2 o 3 de ellos, están mencionando Francia, ¿no? a Alejandro Werner. Pero yo creo que si dependiera... A ver, pero Werner hasta donde recuerdo es argentino, ¿no? Sí, nació en Argentina. Y creo que uno de los impedimentos para ocuparlo... Pero están están viendo, sí. Y si depende la decisión del Ejecutivo, sin duda vería la manera que Videgaray quedara ahí. Es un agente, es talentoso, tiene tablas, tiene antecedentes, tiene experiencia, y le atinó a Trump. Finalmente. Ahora, no estamos viendo también aquí, digamos, la expresión de un problema más profundo, que es la discusión que hay sobre las políticas de austeridad y la viabilidad, porque tienen, y lo hemos visto en otros lados, en Estados Unidos, en España, en Europa, tienen un efecto, digamos, muy, muy potente de frenar el crecimiento. Sí, sin duda. O sea, me parece que hay muchos problemas, no solamente en nuestro país. Por eso digo que el movimiento, además de cárcel, tiene que ver con una política económica internacional, porque estos mismos problemas que hoy empezamos a ver en nuestro país ya lo están viviendo desde hace tiempo en otros países. Ha habido crisis económicas importantes, está la gente muy preocupada por lo que está sucediendo, y me parece que esto le viene a poner más presión todavía a la propia situación del entorno internacional, porque a eso súmale el tema de Trump. Entonces me parece que la salida termina por ser otra de las malas noticias para terminar este sexenio de Peña Nieto. Para terminar este año o pensar el 17 vienes, Pepe. Yo le agrego a lo que Marta dice, muy atinadamente, que estamos viendo que Estados Unidos fiscalmente va a ser atractivo en el sentido de que va a bajar el impuesto sobre la renta, va a pagar más intereses, está jalando capitales. Si nosotros insistimos en pagar el ISR tan alto que estamos pagando, si insistimos en el 16% de IVA, si no facilitamos el regreso de capitales golondrinos, dando un impuesto simbólico. El aumento de tasas se evapora con la devaluación. Entonces, no es nada más eso, sino cómo le hago para hacer, qué tipo de exención fiscal puedo hacer yo para que, así, no fue tan fácil que Carrier se quedara en Indiana, le dieron $7 millones. No, eso nos queda clarísimo. Ahora, eso no nos va a meter, digamos, no, pero nosotros guerra, tenemos que hacer exenciones, claro que sí. Fiscal, pero ¿no? de exenciones fiscales. Vamos a hacer exenciones fiscales para que venga el capital. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir esperando que mueva sus fichas Trump. No, por eso justamente la preocupación sobre si un poco el paradigma de lo que hemos venido manteniendo en los últimos 30 años está en crisis. Porque la salida no parece tan fácil ni con la misma fórmula que se ha empleado. Porque nunca habías tenido un enemigo jurado. O sea, antes especulabas, es que yo creo que no me quieren. Ahora no creas, no te quieren.
Sí, pero además el problema fundamental me parece efectivamente que no podemos seguir esperando a lo que suceda fuera del país y seguir incluso diciendo que solamente es lo que va a impactar nuestra economía. O sea, ahorita lo que estamos viendo sí son efectos del exterior, pero me parece que aquí, y las reformas estructurales se supone que para eso iban, era para generar la posibilidad de tener crecimiento interno, y eso es lo que todavía seguimos sin ver. O sea, ¿cuáles son los incentivos para generar crecimiento de empleo? ¿Cuáles son los incentivos para generar empleo? Porque sí, el gobierno sin duda ha hablado de que ha tenido un crecimiento del empleo histórico en muchos años, pero cuando uno revisa las condiciones del empleo que se ha generado, que es un salario mínimo, que no tiene muchas prestaciones, es un salario que no resuelve los problemas de la gente y tampoco viene a generar la posibilidad de crecimiento económico, de tener más dinero para una economía interna. Se nos agota el tiempo, perdónenme, la discusión está riquísima. Lean hoy, a ver, Pepe, ¿de qué va tu columna? Quiero decir, siempre empezamos con el 3% y acabamos a menos del 2%. Bueno, estamos empezando al 1.7%. A ver, ¿qué terminaremos? Mi columna de hoy es sobre la mentirosa posverdad. La posverdad se ha vuelto en el arte de la mentira. Políticamente, el que habla, el que ofrece, sabe que es incumplible lo que está diciendo, pero si lo eligen o si lo escuchan, bueno, ya el tiempo dirá. El que escucha, que no la ha hecho en la vida, que está frustrado por el gobierno que no ha podido, que generalmente no ha podido, pues vota en contrario. Es un voto, digamos, que es un voto de castigo. Pues ahí lo tiene, muy atento a los políticos y a la posverdad. Muchas gracias, Marta Tagle, senadora ciudadana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, un placer. Pepe Rubinstein, muchas gracias. Sobre todo, gracias a usted por estar con nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.